Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Diferentes sectores reaccionan ante las posturas de Naciones Unidas y el Poder Ejecutivo acerca de la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la cual, según manifestaron analistas, el organismo global pretende que la CICI tenga los instrumentos como los tuvo en Guatemala. Sin embargo, de acuerdo al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, explicó que el documento que entregaron a la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, es una contrapropuesta a lo presentado por Naciones Unidas y no un anexo, e igualmente precisó que el gobierno no recomendó que la CICI investigue de manera independiente ni sea un acusador privado, sino un acompañante del Ministerio Público. El funcionario mencionó que la CICI debe ser una comisión independiente y autónoma, pero que respete las leyes nacionales y la separación de poderes. Tras que el secretario de Relaciones Exteriores entregara el documento, la representante de la ONU en Honduras publicó que agradece la respuesta del gobierno al borrador del memo de entendimiento para el posible establecimiento de la CICI y agregó que lo transmitieron al secretario de la ONU para su revisión y reiteró que tienen un compromiso con Honduras. Pero la propuesta que hizo pública el gobierno a través de Cancillería generó muchas reacciones en contra y consideran que la CICI sería una copia de la extinta misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Maxi, que estaba limitada al Ministerio Público por medio de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC. Desde fuera de Honduras, algunos periodistas analizan la situación, como Jeff Ernst, quien señala que la ONU propone un mecanismo anticorrupción con dientes como la CICI, mientras que el gobierno parece proponer algo más como una Maxi 2.0 o hasta más débil. El tiempo dirá, opinó. Por su parte, el Poder Popular se defiende diciendo que la CICI no viene con dientes, sino con colmillos, y está previsto que todos los gobiernos, incluido el actual, sean objeto de investigación, dijo el secretario de Transparencia, Edmundo Orellana. El también exfiscal general de la República agregó que deben tener claro que la CICI viene contra ellos y que no le quepa la menor duda a nadie. El decreto así lo está diciendo. El primer blanco de esta misión es este gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre la posibilidad que sea un acusador independiente, explicó que la ONU no lo pidió, pero sí un acusador privado, y significa que acusarán en condición diferente a la del Ministerio Público, y si quisiera ser un acusador independiente se debería reformar la Constitución de la República y no sería factible, porque la CICI no será un órgano permanente en el país, sino que estará 2 o 3 periodos presidenciales. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto que estén con nosotros. Estamos ya jueves 25 de agosto. A mí me gusta contar febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. El 7º mes del nuevo gobierno. Se habló de la llegada de la MASI, de la CICI Honduras. Ahora el gobierno ya hizo una contrapropuesta a los organismos internacionales. De eso voy a hablar con 2 distinguidos invitados, 2 personas que conocen ampliamente este tema. Está conmigo la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Julieta Castellanos. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, un saludo y gracias. Es un gusto compartir con el abogado y aquí estamos para hablar del país. Gracias. Gracias. Abogado Luis León, director del Instituto Andés para la Democracia, también con nosotros. Buenos días, Raúl. Buenos días, doctora. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la invitación a compartir esta mañana. Bien. Doctora Julieta, el Poder Ejecutivo en las últimas horas ha hecho ya público, y yo le decía a una de mis productoras el otro día, ahí está la noticia,
lo que están mandando el gobierno de Honduras. Esa es la respuesta. El Poder Ejecutivo, con la contrapropuesta que entregó a los representantes de la ONU sobre la instalación de la Sisi en Honduras, sus primeros comentarios. Bueno, yo creo que el gobierno de Libre y de la Alianza está frente a pruebas enormes que le pueden fortalecer o le pueden minar la confianza y la credibilidad. Y esas pruebas enormes van surgiendo una a una, tanto con el tema de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados, sobre todo porque de ello sale un reglamento, ¿verdad? Que luego pierde el núcleo, ese reglamento, de lo que era la esencia de lo que podíamos ver. Y ahora con la CICIG es otro momento también muy importante, que desde luego viene a poner un tema central, un gran problema del país, como es el problema de la corrupción, la debilidad del Estado que ha quedado expuesta en todos estos años. Todo eso se conjuga en combatir la corrupción y la impunidad. Digamos, un Estado débil, digamos, un Estado cooptado, digamos, un Estado manejado por el bipartidismo, obviamente, porque ahí hubo estructuras compartidas, como el sistema judicial en todos estos años, y ahora lo que Libre tiene que demostrar es que no gobierna con el estilo del bipartidismo. Y eso lo va a demostrar tanto en la elección de los magistrados como en esta respuesta de la CICIG. Si Libre hace las cosas como las hizo el bipartidismo, significa que no hay un cambio, en la gestión del poder. Y lo que Libre planteaba, o por lo que Libre se crea y existe, es por el control del poder. Era un ejercicio de control de poder y no de una diferencia de gestión del poder. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que dirimir con mucho cuidado para no caer en lo que hemos visto en muchos, la utopía, digamos, esa creencia que es diferente. Digamos, ojalá que lo sea. Yo quiero que Libre sea diferente, porque la única opción que el país cambie es que Libre sea diferente. Pero si Libre se va a ir aproximando a esa forma de gestión del poder, a lo que fue el bipartidismo, entonces lo que tuvimos fue una disputa de poder para usufructuarlo ahora otro grupo que ha llegado al poder. Pero por lo que estamos viendo, esa respuesta que ha dado está siendo analizada, hemos oído los comentarios, y aún la gente cercana que acompañó a Libre está cuestionando el núcleo principal de esa propuesta era la capacidad o la disposición, la delegación en que la CICIG pudiera, digamos, acusar. Ese es el núcleo, porque aquí investigaciones hay. Si muchas investigaciones que presentó la MASIC ya las había hecho el Ministerio Público. Pero el hecho es que cómo poder hacer para que eso pase. Y ahí y estamos frente a la oportunidad de los dos grandes componentes, el sistema de investigación penal y la Corte Suprema de Justicia. Miren que Libre tiene la posibilidad, está frente a la coyuntura de fortalecer el ente investigador y también y acusador y el que juzga, el que sentencia. Si no hace bien ninguna de esas dos cosas, estamos frente a lo mismo. Don Luis, después de la opinión de don Luis, voy a colocar los Twitter que ha publicado el señor Canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Mire, Raúl, yo creo que el problema pasa
por la imposibilidad de poder equilibrar una balanza. Veamos. Inicialmente, y en el antecedente está que los movimientos sociales, allá por el 2013, 2014, empezaron a demandar una CICIG, que era un modelo que se tenía por Naciones Unidas en Guatemala con la CICIG, y resulta que el gobierno de turno decide negociar con la OEA una MASI, un modelo que inicialmente generó mucho malestar, especialmente en la demanda social, pero que con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que la MASI sí estaba haciendo algunos esfuerzos importantes. Eso causó un malestar en la clase política y al momento de tener que solo firmar una carta de renovación, hicieron hasta una evaluación en el Congreso Nacional para decir de que esto no servía y había que sacarlo. El aprendizaje que debemos sacar de eso es que la clase política hondureña tiene un discurso importante de lucha contra la corrupción, pero al momento de implementar mecanismos de lucha contra la corrupción se autoprotege. ¿Por qué hablaba de la balanza? La doctora mencionaba la capacidad, una de las grandes preocupaciones, o por lo menos de la discusión que va a haber estos días, es que se le ha puesto por parte del gobierno de Honduras imposibilidad de señalamiento judicial. Es decir, debe pasar exclusiva y únicamente por el Ministerio Público. Con un Ministerio Público que ha mostrado mucha incapacidad en procedimientos investigativos, que si bien se han hecho, la experiencia muestra, Raúl, que cuando llegan estos fiscales no logran defender sus casos, por eso tenemos muchos sobreseimientos y medidas sustitutivas. Entonces, la incapacidad del Ministerio Público y su cooptación política, económica y hasta de grupos organizados, lo mismo en el sistema judicial, imposibilita que el funcionamiento de la CICIG sea óptimo. ¿Qué sugería el gobierno o qué sugiere? Que no haya señalamiento y que se respete el monopolio del requerimiento fiscal. Eso, entre la voz populi suena a se le ha quitado los dientes. Y si se le quita los dientes a un mecanismo que estamos buscando que venga a ayudar en la lucha contra la corrupción, definitivamente no va a generar los resultados esperados. Evidentemente, cuando uno lee todos los enunciados del comunicado, se da cuenta que se está convirtiendo más de un mecanismo de investigación a un mecanismo de asesoría. ¿Qué es malo? No. Yo soy de los que creo que debemos construir un sistema de justicia independiente, capaz y eficiente. Pero bajo la característica actual, y la doctora en sus estudios lo ha mostrado, la desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado, la politización y sectorización que tenemos en este momento, por lo cual cualquier esfuerzo empujado desde el actual Ministerio Público, desde la actual Corte Suprema de Justicia es deslegitimado. Muy difícilmente... Repítame eso. Digamos, la sectorización que tenemos en este momento, política, no permite que algún esfuerzo que se haga desde el actual Ministerio Público sea creíble, se deslegitima. De hecho, por esa razón se le da independencia a la UFERCO para que pueda la UFERCO hacer requerimientos fiscales sin necesidad de pasar por el fiscal general. La actual Corte Suprema de Justicia, la cual muy pocos hondureños confían en ella, y yo no soy uno de ellos, no cuenta con el respaldo de la confianza social, y de hecho cuando uno ve los estudios, por ejemplo, del ERIC, del YUDPA, se da cuenta del nivel de desconfianza que tiene el pueblo hondureño hacia estas instituciones, no permitiría que cualquier acción sea creíble. Comúnmente, cuando se inicia un proceso judicial en materia de corrupción, la gente lo que dice, el ciudadano común, es no, lo que van a hacer es fingir un juicio para dejarlo sobreseído y limpiarle la cara. Entonces, el problema es que si la CICIG, como un mecanismo de lucha contra la corrupción, no tiene capacidades de lucha contra la corrupción, entonces estamos teniendo un modelo inferior al modelo que tuvimos con la MASI. Porque la MASI sí tenía esa independencia de señalar, así, aunque a veces se violó el principio de inocencia de las personas investigadas y se señalaban como culpables, por lo menos se logró ponerle nombre y apellido a los corruptos, cosa que no pasaba en Honduras. Y de repente, esta comisión internacional se le está pidiendo que no haga ese tipo de cosas.
sí están poniendo por delante que se debe investigar el actual gobierno, eso me parece muy bueno, pero no están permitiendo que salga a la luz pública los procesos investigativos. Y si esos procesos investigativos se estancan en un ministerio público, en un poder judicial incapaz, no va a haber lucha contra la corrupción. Una pregunta ahí. Si una persona la investigan y sale libre al final, sale limpio, porque eso también ocurre, hay gente que la acusan y demuestra que es inocente. Hay gente que la acusa y no es inocente. Aunque la quieran defender, aunque ha pasado en muchos casos, que muchos se han salvado por acciones políticas que han sido culpables y han cometido dolo, robo, saqueo del erario público, pero ahí andan campantes, un montón por cierto. Debe salir a la luz pública porque también dije, ya lo juzgaron los medios de comunicación. Debe salir eso, todo ese proceso. Siempre que se respete el principio de inocencia, sí. Uno de los principios de un sistema democrático es la transparencia y el acceso a la información. Si alguien está siendo investigado, Raúl, y está en un proceso judicial por haber hecho actos de corrupción o haberse enriquecido a costillas del pueblo hondureño, que son fondos públicos y que pertenecen a todos tenemos derecho a saber lo que está pasando. El problema que tenemos es que la justicia en Honduras, en muchos de los casos lo que hace es aplicabilidad de la ley, pero no aplicabilidad de la justicia, que es diferente. Alguien, por ejemplo, que es acusado de un homicidio, Raúl, que lo cometió, pero no hubo suficiente carga probatoria y sale libre, ¿hubo aplicabilidad de la ley? Sí. ¿Hubo justicia? No. Nadie paga al muerto. ¿Qué es lo que quiero decir? Le voy a dar dos casos. La mujer de Marcelo Chimirri se la llevan, la meten presa como 2 años y después le dicen, disculpen, me equivoqué. Este muchacho que hizo el Orsona lo meten preso 7 años y después dicen, no, nos equivocamos, que lo dejen libre. Dos cosas. ¿Hubo justicia ahí? No. O sea, 7 años en la cárcel, Kevin. Y segundo, entonces, ¿quién lo mató? Por eso. ¿Quién fue? ¿Dónde está? Sí. Entonces, la justicia requiere aplicabilidad de la ley y criterios de justicia para que quien gane o pierda un juicio sienta que hubo aplicación de justicia. Yo creo que la diferencia en este caso es que tal vez tengamos que definir lo que son casos de violencia y delitos, Sí, donde se involucren personas que no tienen peso político y que estos casos pueden ser producto de una mala pericia investigativa, a casos que son manipulados para favorecer. Y que son políticamente usados. Y que son usados. políticos. Y la MASIC y la 60 realmente a lo que vendría es a esos casos de corrupción e impunidad. Pero también incluyeron crimen organizado y narcotráfico. Sí, claro, porque en el crimen organizado por lo general se vinculan gente de poder. Aunque no sean los operadores directos, pero sí son los que protegen, los que ayudan, los que dan el permiso, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo general, digamos, la corrupción tiene 2 actores al menos. Es el que ejecuta el acto, el que se beneficia, el que protege, y pueden haber más. Por lo general hay algún funcionario cuando la corrupción está vinculada al Estado. Y los que autorizan. Y los que autorizan, los que dan un contrato, los que hacen una evaluación. Y va de niveles a niveles. Desde aquella señora que le tocó, digamos, aprobar las becas en el Ministerio de Salud y que no era para estudiantes de medicina o de enfermería, sino que era para otros, desde casos como esos hasta casos mayores. Claro, ahí alguna funcionaria tiene que firmar. Y bueno, digamos, firmó ella. Probablemente ni conocía quién estaba beneficiando con su firma, pero ella tuvo que recibir una instrucción y hubo un beneficiario. Ese es un tema, pero hay otros donde es con compras, por adquisiciones, por contratos, por construcciones, etc. Entonces, cuando vemos eso, ahí es donde realmente es un entramado entre políticos, funcionarios y algunos empresarios que igual se benefician. O sea, la corrupción necesita de una red de poder. Tiene que haber poder, tanto los poderes fácticos como los poderes legalmente constituidos. Y eso es ¿por qué tiene que investigarlo alguien independiente? Porque en nuestro entorno las instituciones están cooptadas por los políticos y no quieren soltarlas.
O sea, lo hemos visto, no, y no la van a soltar. Por eso toda esa utopía que nos estuvieron diciendo que unos magistrados que no fueran políticos, ya dicen que no, que van a ser políticos. Lo único que van a ser honrados, ¿verdad? Y partidarios. Y partidarios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que los funcionarios empiezan a deslizar por esa banda, a veces imperceptible del discurso, que primero muy potenciado ese discurso que no queremos políticos, funcionarios, no pueden ser funcionarios que están en un cargo representando un partido, ¿verdad? Porque hay cargos electorales que representan al partido, ¿no? Ya dijeron, no todos los que están ahí. todos, entonces ya dijeron que no, que sí, que tienen derecho, que la ley. Entonces, cuando empezamos a ver que el funcionario, ¿verdad?, o la funcionaria empieza a deslizar ese discurso por una banda bien aceitada, donde lo que introducen es el derecho que tiene la persona. Es inviolable, es constitucional. Y yo digo, y estos abogados no sabían que ese derecho existía antes del 28 de noviembre. Y nos dijeron que sí, que se podía, ¿verdad? Entonces, y no sabían que ese derecho es inviolable y que no podían ofrecernos eso. Entonces, no, es que acomodan el discurso, ¿verdad? Claro. Sí. Es igual que el discurso de ahora, ¿verdad? Ahora dicen que no puede la CICI, que no puede acusar porque es indelegable, es que el Ministerio Público no puede delegar esa facultad constitucional. Y no sabían eso antes del 28 de noviembre. O sea, y ese es... Por eso no lo quieren a uno, por eso lo critican, porque no nos dejamos asaltar la inteligencia. Por favor, respétennos, ¿verdad? Y, digamos, tenemos que decírselos. Y es que no tienen abogados bien potenciados en el gobierno que no sabían eso antes del 28 de noviembre. Porque estuvieron ofreciendo otra cosa. Pero ya días están con el discurso que, digamos, que peor es nada. Estamos ahora viendo, no, por lo menos que vengan, ¿verdad? Porque para que nos señalen quiénes son. Si aquí ya sabemos quiénes son. Lo que queremos es investigaciones contundentes, irrefutables, investigaciones sustanciosas, irrefutables y que los acusen. Y que venga gente seria y tampoco el país... Pero si nos van a decir que vengan a señalarlos, como oí ayer decir, digamos, a don Adolfo acusó de decir, con lo que nos señalen, pues ya es algo, ¿verdad? Si aquí ya los conocemos. Pero digamos, yo creo que la parte investigativa, la parte de llevar ante los juzgados a quienes se han enriquecido y nos han convertido ya no en un país pobre, somos prácticamente un país miserable, doctora, creo que es correcto. Yo creo que todo el que ha hecho eso debe pagar por el daño que nos ha hecho a los hondureños. Pero lo que yo veo, Raúl, que hace falta acá también es la prevención. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, que el actual gobierno caiga en eso? Recuerda que este gobierno también recibió estructuras y que están ahí, que son del gobierno anterior. Entonces, si esas estructuras que están por debajo de los mandos siguen actuando en el marco de la corrupción, este gobierno va a salir salpicado como un gobierno corrupto. No, pero fíjese que yo ahí tengo una pregunta. Por lo general, los mandos bajos, la corrupción es de bagatela, ¿verdad? Quienes deciden son los mandos altos. Porque, digamos, ¿qué mandos bajos pueden recibir corrupción o pueden ser parte? Los que hacen un trámite, ¿verdad? Un trámite de ventanilla, que esos tal vez no los ha movido el gobierno. Pero a esta altura el gobierno ya quitó los mandos intermedios. No hay mandos altos. ¿Quién firma una resolución? Es un ministro. Es un ministro. ¿Quién da un dictamen para que se compren medicamentos o para que se asigne un contrato para hacer una carretera, un puente, un hospital? Lo da un equipo legal y un equipo financiero en la institución. Vaya, yo comparo con la universidad. Quien firma un contrato es uno, quien tiene la titularidad en el cargo. Uno recibe el dictamen de las secretarías ejecutivas, de la oficina del abogado general. Todos esos cargos los nombra la autoridad superior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y esos cargos, ahí no hay ya cachureco, me imagino yo, ¿verdad? Okay. Me imagino yo. Entonces, ¿quiénes están fuera de ese control? Y voy a hablar de la universidad porque es lo que más conozco.
¿quién está bajo el control? Digamos, los que van a registro a conseguir una constancia, ¿verdad? Y la constancia la pueden dormir por cualquier razón. Los que van por un trámite para graduarse, que eso ya ese tipo de empleado, digamos, de empleado de un nivel donde su ejecutoria no tiene que ver con altas decisiones de poder. Entonces, yo creo que a esta altura ya el gobierno no puede decir, las estructuras que nos heredaron del partido, yo creo que esas ya no están, porque lo que hemos sabido es que los han tratado como ustedes son narcos y tienen que irse, ¿verdad? Y eso de varias secretarías, es la queja que hemos oído, ¿verdad? Y yo creo que con todos esos empleos que está entregando, digamos, el presidente Zelaya a los militantes de Libre, salen de esos despidos, ¿eh? Y creo que ya ha entregado más de 1.500, porque la cifra que vi el otro día, que él mismo estaba sumando, ¿verdad? Llegaba hace como 2 semanas a 900, bueno, dijo 740 más 100 más 75. Entonces, por ahí andaba cerca de los 1.000 y eso ya ha tenido como 3 semanas más de estar entregando empleos. Entonces, yo creo que a esta altura ya la corrupción que puede estarse dando, si es que se está dando, yo no puedo decir que se esté dando, ya es con estructuras que tiene el partido en las instituciones. Y ahí es el reto, es evitar que se dé. Segundo, no obstaculizar la Contraloría, que no precisamente es la investigación, sino los mecanismos de control del Estado. Entonces ahí entran otros actores que hay que tener en cuenta en el radar para que la CICI pueda funcionar. Tribunal Superior de Cuentas, una institución que no ha logrado funcionar. De hecho, en algún momento cuando nosotros personalmente trabajé en algunos procesos de acompañamiento al tribunal desde algunas organizaciones de sociedad civil, ellos decían que solo podían hacer 2 investigaciones al año, Raúl, con una estructura de 250.000 empleados públicos. Entonces, digamos, el Tribunal Supremo Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a Información Pública, cómo funciona también la Secretaría de Transparencia con don Edmundo Orellana. Yo creo que el doctor tiene un gran reto y es plantear los mecanismos de transparencia del actual gobierno, cómo este gobierno va a ser transparente, cómo va a ser la rendición de cuentas, cómo va a ser la ejecución del Estado. Y esa parte todavía no la he visto yo. Si existe, creo que sería prudente que se nos mostrara. Pero creo que este concepto de lucha contra la corrupción con una misión internacional, también no debemos focalizarla solo en perseguir, meter preso, que hay que hacerlo. Pero también cómo evitar que Honduras siga cayendo en eso. Honduras está en el puesto 128 de 150 de los países más corruptos según Transparencia Internacional. Es el segundo país más pobre de América Latina y con mayor desigualdad. Hasta los índices de felicidad de nosotros andan por el piso. Entonces, realmente, ¿a qué le apuesta una comisión internacional de lucha contra la corrupción? Las Naciones Unidas, y nosotros conocimos en algún momento que las Naciones Unidas había dicho que ese modelo de Guatemala no lo iba a replicar, que eso no lo iba a volver a hacer. Y de hecho era uno de los retos de este gobierno conseguir que Naciones Unidas dijera que sí. Parece que está esa intencionalidad. Pero cuando yo leo ese comunicado que Raúl va a poner en algunos minutos, por ejemplo, hay un... Esperen, lo pongo ahí mejor. Sí, póngalo ahí. Por favor. Lo del canciller Eddy. Gracias. Dice don Eduardo Enrique, canciller del país, para mayor transparencia y como una muestra inequívoca de la voluntad política de la presidenta Xiomara Castro para luchar contra la corrupción, hacemos público los cambios propuestos por el gobierno de Honduras al borrador de la MOU para establecimiento de la CICI en Honduras. 2. Continuación del documento entregado. ¿Ya vio el documento? Sí, ya lo vi, lo leí el día de ayer. Pero digamos, había un apartado que es el que ando buscando en este momento, que tiene que ver con todo el estamento legal. En ese apartado se plantea que el gobierno de Honduras... yo ayer decía eso a alguien. Considerando la vocación democrática del pueblo hondureño expresada en las urnas a favor de la instauración
de un gobierno de reconciliación nacional que revierta los daños que ha sido víctima a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, condenado unánimemente por las Naciones Unidas y la OEA, y que por 12 años impuso un régimen de facto corrupto, narcotraficante, como ha sido evidenciado por el mecanismo internacional de la MASI y los fiscales de los Estados Unidos, reconociendo la naturaleza no vinculante de este instrumento. Bueno, yo más que el discurso, creo que los planteamientos de los requisitos del memorando es lo que quisiera ver, ¿verdad? Exacto. Eso porque yo creo que ya los calificativos, sí, ya lo sabemos. Pero digamos, una pregunta que yo siempre me hago, doctora, y discúlpeme, es ¿cómo resarcimos el daño? Si llevamos a alguien a la cárcel, vaya, Marco Bográn está ahí, se le ha declarado culpable en algunos de la totalidad de los señalamientos, pero ¿y la retribución de los 4.000 millones de lempiras? Claro, ese es un punto importante. ¿Por qué no se legisla para que devuelvan con intereses lo que se quedan y que no les pertenece? Fíjese que usted, abogado León, se refirió a la UFERCO. La UFERCO precisamente ayer cumplió 3 meses de tener independencia. Y no hay ningún requerimiento todavía. Y no hay ningún requerimiento, sí. excepto lo que mandó Defopride. Excepto lo que mandó Defopride para sacarla de la Asamblea de Sociedad Civil cuando se iba a elegir a las personas que iban a representar a... Y se suponía que tenían un montón de casos que se los engavetaron por la firma. Claro, entonces, mire, y estos son los temas que hay que decirlos aunque no les guste. Probablemente, sí, yo sé que no les gusta, pero como a mi hijo no me hace nada, ¿verdad? Entonces, mire el tema de la UFERCO, que creó gran debate en el mes de mayo. Cuando no les resulta en el Congreso el juicio político, ni destituir a la comisionada de Derechos Humanos, mire, eso fue el 17 de mayo. El 17 de mayo fracasa en el Congreso la moción de interpelación al fiscal general y al presidente de la Corte Suprema. Y también la destitución, porque era la intención de Blanquis Aguirre. Entonces, el 23 aprueban lo de la UFERCO. Era la opción B. Y siempre se dijo, y parece que sí está resultando así, que la UFERCO, que esa potenciación de la UFERCO era un instrumento político, que lo iban a utilizar cuando lo requirieran para coaccionar diputados, para coaccionar políticos o empresarios. Yo no sé a esta altura si eso va a ser cierto. Lo que sí es cierto es que ya UFERCO lleva 3 meses. Ayer los cumplió. El 23 cumplió 3 meses UFERCO. Doctora, pero yo lo dije en su momento. No solo era la independencia. El fiscal Luis Santos ha dicho, no tengo recursos humanos, no tengo presupuesto, no tengo carros. O sea, a eso iba a la segunda parte. Ajá. ¿Por qué no han revertido las leyes que el fiscal Santos ha dicho? Que el fiscal Santos ha dicho que necesita para poder actuar. Y lo dijo desde un principio, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Eso nunca se dijo antes. O sea, nunca se dijo que el Ministerio Público lo habían debilitado con muchas leyes, incluyendo cuando aprueban darle más años al Tribunal de Cuentas, 5 años creo, para la investigación administrativa, y hasta después de 5 años que diera el informe, el Tribunal Superior de Cuentas se iba. Es que lo que hay que desentrañar es esa trama. Claro, ¿quién se quemó en todo eso aprobando eso? Liberales y nacionalistas. Porque no ocupaban del voto de Libre, y Libre no iba a votar con ellos, obviamente, en el periodo pasado. Libre, lo que le corresponde hoy, poner esas leyes a discusión. Y ahí ve realmente
si ellos están o no interesados y quién nos acompaña, pero si Libre ni siquiera da la lucha, como en ese memorándum, en esa respuesta al memorándum, porque Libre ya renunció con esa respuesta a que la CICIG acuse. ¿Libre ya renunció? Ya renunció ¿A a que que la la acuse? CICIG acuse, sí. Sí, porque en la respuesta que da, O sea que esto no va con el discurso de no va con Libre. el discurso. Entonces, en la respuesta que da Libre a ese memorándum, cuando dice que el Ministerio Público no puede, que el monopolio de la acción, porque es lo que dice, que el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Si eso ya lo sabemos. Eso está en la Constitución, eso lo sabíamos desde hace tiempos. Pero ustedes ofrecieron una CICIG con dientes. Pero hoy, ustedes mismos, solitos, Esta sí es desmuelada, sin dentadura. ustedes solitos, con su firma, con su pluma, con su computadora, dicen, fíjese que ahora ya no podemos porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. En mi tiempo, cuando estudiábamos en la escuela, decíamos Colón. o sea, cuando alguien decía algo que era obvio, Colón, decíamos, va, porque sí, ya sabemos que Colón descubrió América, ¿verdad? Mire, hay algunas cuestiones que quiero... Entonces, hay que reírnos de ellos, hay que reírnos de esos abogados de ellos, hay que ridiculizarlos, y disculpe porque con esto cierro, abogado León, digamos, hay que ridiculizarlos, hay que reírnos de ellos. Es como que yo diga, si en Honduras, digamos, hay conflictos sociales, pues sí, sí los hay. Lo que hay que hacer es porque hay conflicto social. ¿Eh? Digamos, hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Por ejemplo, en el ítem 2 dice que combatir el crimen organizado y redes de corrupción que operan con impunidad, demostrando... Ahí lo tiene, ¿ves? Ahí está, mire. Mire. ¿Qué parte es? El 2, ahí dice, mire. Combatir el crimen organizado y las redes de corrupción que operan con impunidad, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades. Lo que nos sugiere un acuerdo político con quien no es autoridad, pero tiene peso político. Mire, por lo que al español, claro, por favor. Por lo que hemos visto, Raúl, en cómo funciona el Congreso Nacional, por ejemplo, si el presidente Luis Redondo y la Junta Directiva y los diputados de Libre dicen, tenemos voluntad de hacer esto, pero el Partido Nacional, el Partido Liberal y El Salvador de Honduras dicen no se van a hacer los cambios y van a decir, nosotros teníamos voluntad política y la mostramos, pero los demás no. Lo que no está sugiriendo es que va a haber un diálogo importante entre los actores políticos para promover el buen funcionamiento de la CICIG. Eso me preocupa, porque en Honduras no hay acuerdo, doctora. En Honduras no hay un solo acuerdo en la clase política. Lo que tenemos es una lucha de imposiciones y voluntades y el Congreso Nacional lo ha demostrado. Entonces eso es lo primero. Me parece que evidentemente ellos no pueden firmar un compromiso en nombre de otros. Ellos tienen que firmar un compromiso en nombre del Estado de Honduras, por lo cual se les ha delegado el poder. Pero a mí me parece que aquí debió incluirse la promoción de un diálogo inclusivo con todos los sectores para generar las condiciones óptimas en la sociedad, en el sector político, sector económico, sector, para el funcionamiento de la CICIG. Eso me hace pensar de que puede ser un mecanismo de salida política en caso de que algunos cambios no se puedan dar. Que un poco, o sea, no sé si estoy entendiendo, pero es un poco lo que yo digo, que ellos por sí mismos han renunciado a que haya una CICIG con facultades para la acción penal. Sí. ¿Y qué piensan los otros actores políticos, los otros partidos? No lo quieren. Exacto. No lo quieren. Es que si lo hubieran querido, no hubieran hecho toda aquella pantomima que ya mencionó. No, la MASI estaría acá. Sí, aquí estuviera la MASI. Si lo quisieran, aquí estuviera la MASI. Porque toda aquella pantomima que hicieron, que le pidieron a los ministros,
que ni era vinculante porque no tenía nada. Mire, y los ministros se prestaron a eso, que les dijeran que la MASIC cómo se había vinculado para fortalecer el combate a la corrupción. Y todos los ministros contestaron, ¿verdad?, que no habían recibido de la MASIC ninguna asesoría y nada. Entonces la MASIC no sirve, ¿verdad? Y de ahí los diputados. Sí, y los diputados, ¿verdad? Una comisión. Con la comisión. Pero mira el 5, Raúl, doctora. El gobierno reconoce que el 5 ahí, por favor. El gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la fase 1, que es esa parte de implementación, podrá recomendar la necesidad de abrogar, derogar, reformar, aprobar leyes y determinados textos reglamentarios, siempre que no lesionen intergubernamentalmente de las Naciones Unidas a su solicitud de asistencia. O sea que también me hace pensar que si las Naciones Unidas sugiere deroguen esto, van a sentir que las Naciones Unidas están violentando intergubernamentalmente al Estado. Y a ver, si nosotros estamos pidiendo cooperación internacional... En resumen ahí solo una cosa, o sea, al final lo que decían son los hondureños. Mire, ellos es que he estado pensando en ese recordatorio que nos hizo el abogado León cuando los ministros y diputados, y estaba pensando que hubo diputados que no volvieron, que estaban en la comisión, como Felicito Ávila. Y no volvieron. Y no volvieron porque la gente la gente lo sacó. Y hubo partidos que también, mire, esto arrasó hasta con los partidos pequeños. Yo recuerdo que el argumento de la UD era que era una interferencia, ¿verdad? Y que el tema de soberanía y que los problemas internos del país, digamos, la DC quedó fuera. O sea, mira, arrasó con los partidos pequeños. Claro, no querían así, y no lo quería nadie. No lo querían ni los de Libre en aquel momento. Pero claro, Libre no tenía por qué quemarse, porque sus votos no eran necesarios para que no se extendiera el convenio. Y no se iba a quemar porque ellos, si se quemaba, era terrible para su campaña siguiente. Entonces, ellos se mantienen al margen. Pero yo conocí de expresiones de diputados que decían, mire, nadie lo quiere, pero nos toca a nosotros dar la cara, porque somos los que estamos en el poder y que tenemos mayoría parlamentaria, o los que hacemos la mayoría. Entonces, ahí entraron, y por eso fue que yo la verdad no he tenido expectativas en que una CICI viniera con esas condiciones. Yo en lo personal no tenía. Pero a mí sí me parece importante que los partidos gobiernen, porque ahí es cuando van a conocer lo que son. Porque mientras van oposición el discurso es uno. Discurso muy patriota, muy crítico, muy propositivo. Hacen todo lo que, o sea, plantean todo lo que van a hacer, pero una vez que son poder son otra cosa. Creo que en enero usted me dijo, bueno, Raúl, ahora vamos a ver, ¿se va a ir Libre? Sí. Y hay que estar viéndolo y escribiendo. Ustedes dijeron otra cosa. Sí, a ver, yo creo que el gobierno de Honduras, primero es que por lo menos ha mostrado esa voluntad de que venga una comisión. En el gobierno anterior era que vayan de acá. Por lo menos la presidenta Castro ha hecho ese esfuerzo, Enrique Reina, en generar esa vinculación con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han mostrado voluntad. Creo que esa primera etapa ha sido muy productiva, ha generado confianza en el pueblo hondureño de que va a haber una lucha contra la corrupción. Por lo que decíamos antes, no se cree en el Ministerio Público, no se cree en los FERCO, no se cree en el sistema judicial. Entonces, la idea era que viniera una CICIG a hacerlo. Por mientras, porque aquí está en el memorándum de entendimiento, se realizan los cambios previstos, está en el punto 4 creo, se realizan los cambios previstos en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya en esta etapa, donde empiezan a cruzarse los memorándums, la propuesta y se empiezan a hacer las recomendaciones de cada sector, lo que vemos es un debilitamiento de la idea inicial de la CICIG. Que estoy totalmente de acuerdo en que debemos construir un Estado de Derecho propio, que no podemos depender de los organismos internacionales para tener respuestas de Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Pero un proceso de reconstrucción del sistema judicial en Honduras no va a tardar 2 años. A ver, el sistema judicial de Honduras tiene toda una estructura de jueces, de defensores, de juzgados de letras, juzgados de sentencia, que históricamente se han vendido al mejor postor, y ese es un secreto a voces. Ya que por aquí se cruza también la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No solo llevar las 15 personas que van a ir a defender los intereses de su partido, sino 15 personas que realmente quieran reestructurar ese sistema. Pero antes de eso... Pero fíjese que sobre esto, nos mintieron desde un principio, porque nosotros escuchamos que dijeron, va a venir por 3 periodos. Pero el gobierno no puede prometer 3 periodos. Anoche el doctor Edmundo Orellana, bueno, ayer dijo que no podían instalar eso por un montón de periodos, que no era correcto. No, pero él decía que por 3 periodos. Habría que buscarle la declaración al abogado Orellana, porque él decía 3 periodos. Entonces, yo siempre, digamos, recordaba esto, que ellos no pueden ofrecer 3 periodos, porque precisamente, como terminaba el periodo anterior, tenían que someterlo a una extensión, el convenio. Y no lo hicieron porque buscaron los artificios para que las MASIC no continuara. Y yo me preguntaba, ¿y cómo están ofreciendo 3 periodos si no pueden ofrecer eso? ¿Verdad? Ahora nos van a decir que no pueden porque rebasa el periodo de gobierno. Eso ya lo sabíamos, pero fue lo que vendieron. Pero claro, si uno dice eso de anticipado, dicen, sí, que está en contra, que nada cree, que todo lo quiere. Pero eso, ellos decían, tiene que venir por 3 periodos. Ajá, y después de esta contrapropuesta de Honduras, ¿qué van a hacer las autoridades de la ONU? ¿Cree que decidan instalarla así, sí o no? No, ellos van a evaluar lo que propone el gobierno de Honduras. Seguramente habrá otra línea de ajustes alrededor de esto. Mire, esto sí lo aceptamos, esto no, recomendamos acá. Esa es una negociación diplomática que se hace a través de mecanismos documentales. Yo creo que esa negociación va a llevar un tiempito entre lo que Naciones Unidas acepta y está dispuesto y lo que cede, y lo que el gobierno de Honduras acepta, está dispuesto y lo que cede. Siento que para las Naciones Unidas sería bastante ventajoso no ser el ente acusador, desde la perspectiva de no sufrir lo que sufrieron en Guatemala. Bueno, yo le voy a decir algo, mucha gente está preocupada de Sassisi, de cómo va a venir. Muchos quisieran que no viniera, es la verdad. A ver, yo creo que los hondureños todos hemos aspirado a que venga. No, pero muchos que han estado metidos en problemas ahí. Ah, no, claro. No quieren que venga. Claro, sí, por eso sacaron a la MASI. O sea, ¿cuántos diputados sacaron con la red de diputados? O sea, ¿cuántos con los pandoros? O sea, eso es terrible. Y eso ha desnudado, eso nos ha hecho a nosotros, por lo menos los que intentamos hacer un análisis de país, darnos cuenta de cómo están las redes de corrupción en Honduras, de crimen organizado. Lo que la doctora decía, desde lo más alto hasta lo más bajo. En el caso del seguro, había toda una estructura de alto nivel y era el motorista que cambiaba los cheques. O sea, toda una estructura bien definida. Entonces, pienso yo, Raúl, que la necesidad de Honduras de una lucha contra la corrupción es real. ¿Que hemos podido en Honduras? No hemos podido. Sino, y a mí a veces hasta me ofende un poco escuchar a los políticos. Yo no conozco un solo político, Raúl, que no hable en contra de la corrupción. No conozco un solo funcionario público que no hable en contra de la corrupción, pero Honduras es uno de los países más corruptos. O sea, la narrativa es una, sí, el accionar es otro. Entonces yo creo que como no hemos podido, la llegada de la CICI es fundamental, pero debería ser una llegada con capacidades de ayuda. Pero lo que yo veo aquí es un mecanismo de asesoramiento, de acompañamiento, delegando la responsabilidad al Ministerio Público. Y ahí es donde los intereses políticos siempre se anteponen. Si se elige un fiscal general afín a Libertad y Refundación, se van a mover algunos casos, otros no. Así como se mueve con Chinchilla. Algunos casos sí, algunos no. Si se elige una Corte Suprema de Justicia mayoritaria para libre... Repite eso porque eso es la esencia de la respuesta del gobierno, lo que usted acaba de decir. Es que ese es el riesgo político que tenemos acá. No, pero el gobierno ya contestó claramente. Repite lo que dijo. Si el fiscal general... No, que llega, van a proponer, pero que al final los hondureños van a decidir. Sí, ¿y quiénes son los hondureños? ¿Quién ostenta el poder? ¿De acuerdo? Entonces,
Los que fueron perseguidos por esta CICI, no perseguidos, investigados por esta CICI, seguramente si son gobierno en el siguiente periodo, van a sacarla. Entonces, vamos a ir jugando con los mecanismos internacionales sin construir un mecanismo local serio, formal e independiente, porque al final le apostamos a una corte y a una fiscalía afines a partidos políticos. Y esto ha sido la de no acabar en Honduras. Ratones cuidando el queso. Unidad de política limpia. Tenemos miembros de partidos políticos fiscalizando a los partidos políticos. Instituto de Acceso a Información Pública. Pública. Le fueron a entregar al presidente del Congreso a Choluteca en su cumpleaños el finiquito. Bueno. De los gastos de campaña. Mire, uno digamos, termina riéndose de ellos. Lo Yo mismo me acuerdo Instituto que de Acceso. los 3 magistrados de la Unidad de Política Limpia, el día del cumpleaños del doctor Oliva, ¿verdad?, fueron a entregarle que había gastado bien lo de su campaña. Y dije, en lo que quedan estos académicos y estos miembros de estas unidades, ¿verdad? O sea, para ponerle digamos, la cereza al pastel, ¿verdad?, se lo fueron a entregar a su casa, ¿verdad? ¿El cumpleaños? El día del cumpleaños. Digamos, yo vi la noticia, ¿verdad? Porque tengo el vicio de ver noticias, ¿verdad? y ver varios medios, además, y ver medios locales, además, ahora. Así es. Sí, o sea, yo miro canales de Choluteca, de Santa Rosa, de Cibatepec, de La Ceiba, yo ahí ando siguiendo noticias. Y bueno, ese es el país. Pero yo tengo una pregunta porque yo no la entiendo, y usted que es abogado me la puede explicar bien. ¿Por qué dice ahí que es por 6 meses ese memorándum? Porque están preveyendo. Mire, yo veo aquí... Digamos, no he querido, justo en este hablar punto. de eso porque no entiendo lo de los 6 meses. Justo en este punto, mire, el que estaba discutiendo, mire, a partir de los cambios previstos por la Constitución de la República en el sistema judicial y Ministerio Público, están poniendo por delante la elección de magistrados y de fiscal. Establecer un diálogo para elaborar el diagnóstico de sus actuaciones, señalando sus fortalezas y debilidades. Y acompañar técnicamente, según corresponde a la implementación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que siento yo, puedo estar muy equivocado y le pido disculpas si estoy equivocado, pero es mi percepción, es que están queriendo que esta comisión venga y que sea un garante de la elección de la Corte Suprema de Justicia, y si la elección no funciona como se espera, entonces no sigue. Si la elección de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el memorándum son 6 meses. Sí, 6 meses es lo que dice. Exacto. Ahí. ¿Y dentro de cuánto tiempo se elige la Corte? 6 meses. O sea, básicamente es un periodo de prueba. Para mí... Pero eso es bárbaro, ¿eh? No, pero para mí es un periodo de prueba para ver si el acompañamiento a la Junta Nominadora desde la comisión fue el adecuado, y en el caso que no, nos renovamos. O sea, porque cuando yo vi el término de los 6 meses, a mí me sorprendió, porque como yo había escuchado que iba a ser por 3 periodos, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, voy a preguntar que me expliquen esto de los 6 meses que dice aquí, porque no sé si es que es un tiempo diplomático, hay otras fases luego. Yo no entendía bien eso, ¿no? Por eso no me he referido al Esa es mi tiempo. percepción. Ya. Pero para mí, por ejemplo, la MASI se hizo un convenio de 2 años, renovable a 2 años. Y este es por 6 meses. Y este 6 meses, justo en el periodo donde se elige la Corte Suprema de Justicia. De aquí a la Corte. Y queda tácitamente, ahí está en el punto, para acompañar, según sus potestades, la elección de los magistrados y la implementación de la ley. Entonces siento que si no gusta esos 6 meses, no lo renuevo. Y ahí vuelve la discusión de lo que hemos estado diciendo, Raúl. Es que ahora, este pero ahí tema es político. Es Pero ahí que hay una contradicción, ahí hay una contradicción. Doctora, pero es que la experiencia que tuvieron los del gobierno anterior, cuando vieron cómo se puso de fea la cosa, anduvieron moviéndose en Washington y Nueva York para cambiar la cosa. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? No, y se prestó Almagro a eso, ¿no? Sí, Pero- claro. Claro, sí. Almagro se prestó porque Almagro dejó solo a... Usted como rectora, sabe que los procesos administrativos llevan tiempo. Sí, sí. Supongamos que las Naciones Unidas acepta esta propuesta y firman. Usted tiene que entrar a un proceso de contratación de personal.
Lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Tiene que entrar a un proceso de movilizar ese personal a Honduras, asentarlo, ubicarlo, contratar oficinas, equipar oficinas, Sí. crear los procedimientos administrativos, porque ellos vienen con financiamiento internacional, especialmente de Estados Unidos, entiendo. Contratar oficinas, equiparlas, papelería, de ahí crear los procedimientos administrativos internos, los procesos de gestión, la vocería, todo. Eso no va a estar en 6 meses. Nada de eso está en 6 meses. Entonces el proceso es largo y yo creo que hay que ser francos con el pueblo hondureño, Sí. que entre la firma del convenio Sí, no. y el arranque de acciones de la CICIG va a pasar un tiempo prudencial, dependerá de la capacidad de gestión de las Naciones Unidas, sí, pero no es un proceso que firmamos hoy y mañana llegan, eso no es así tampoco. Me queda más claro y más convencida de que eso no va. Porque mire, ni un proyecto, por mínimo que sea. Convencida de que no va. No, mire, yo le voy a contar. Cuando yo entro a Naciones Unidas, al PNUD, a coordinar un proyecto, era un proyecto de 3 años. Bueno, era una fase previa para gestionar fondos, y cuando los fondos se consiguen, el proyecto 3 años. Y era para el Observatorio de la Violencia y otros componentes más. Solo hacer la propuesta del observatorio, buscar quiénes más en América Latina, porque aquí no había todavía ningún observatorio, fuimos el primero. Nos conectamos con la Universidad del Valle de Cali, porque tenían un observatorio municipal de violencia. Nos comunicamos con la Universidad José Simeón Cañas. Vinieron ellos a ver el proyecto, nos ayudaron, seleccionar el personal, capacitarlo, en una cosa pequeñita, más de 6 meses. Dar resultados fue 1 año, porque hubo que ir a la policía, a ver los archivos de las denuncias, a clasificarlos, digamos, a buscar socios en el Ministerio Público, en el Hospital Escuela, porque ahí mirábamos lesiones. Entonces, eso no se lleva. Es que ni un proceso de compra ordinario. ¿Por qué tiene el Ministerio de Salud problemas con los medicamentos? ¿Cuánto tiempo llevan ahora? Ya llevan 7 meses. Se lanza la licitación, hay que hacer el pliego de especificaciones, hay que dar tiempo a los oferentes, tienen que revisar de vuelta ellos las ofertas. Lo que no está bien, esto tienen que rectificarlo, ¿verdad? Hay un tiempo para esas cosas. Eso no lleva 6 meses. O sea, yo no entendía lo de los 6 meses, pero visto de esa manera, es bien difícil que haya un organismo dispuesto a financiar una organización por 6 meses para que mire cómo le va a ir y después se van. Ese es uno de los temas administrativos que puede implicar ya un tema de voluntad política para poner obstáculos al proceso, ¿verdad? Pero además hay otro tema que lo miro en el trasfondo, y es el hecho de una inconsistencia. Hemos visto tweets del secretario de Exteriores, ¿verdad?, del canciller, cuando rechaza cualquier injerencia, cualquier opinión que lo miran como una injerencia, ¿verdad? Y lo ha hecho con la embajadora de Estados Unidos, lo ha hecho con el encargado de negocios, cuando habló sobre los discursos o las alocuciones de la ministra de Finanzas. El gobierno rechaza eso. Pero en este momento les estoy diciendo algo, vengan a ver cómo se elige la Corte, ¿verdad? Porque ahí ellos tienen un interés específico, tener 8. Fíjese que tener 8. Eso sí, porque lo he dicho y estando con lo que está diciendo la autora, yo no estoy de acuerdo que la embajadora de Estados Unidos ande opinando de todo. Ningún embajador de Honduras opina de nada, no lo dejen en Washington opinar de nada. Y la señora se reúne con todo el mundo. Para mí son cosas de los hondureños. Pero ahí hay una contradicción. ¿Sabe por qué hay una? Esas son las incoherencias que uno ve. Solo le leo algo que conseguí con una fuente. Ok. Y luego yo le planteo esto de la embajadora. La carta que mandó a Naciones Unidas la presidenta Xiomara Castro es totalmente clara y es fiel y coherente con esta propuesta de memorándum. Ella pidió apoyo a la ONU para que Honduras estableciera
un mecanismo internacional y dice claro apoyo. Nunca se pidió injerencia y mucho menos una intervención. La carta no la tengo, pero está en redes, fue publicada y se siente que la desconocen los distinguidos panelistas. Pero cuando se decía que iba a tener dientes para que actuara, ¿qué nos decían? ¿Qué nos ofrecían? Sí, yo conozco la carta de la que le hablan, Raúl. Lo que pasa es que no hemos logrado definir, y eso pasó con la MASI también, porque la MASI era Misión Internacional de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. O sea, creo que lo que no tenemos claro es a qué le llamamos apoyo. A ver, en aquel momento, uno de los grandes malestares que había, especialmente de la sociedad civil, incluso creo que el Consejo Nacional Anticorrupción también demandaba eso, que la MASI y ellos mismos dependían de la voluntad del Ministerio Público para mover los casos, que es ese famoso monopolio del requerimiento fiscal. Entonces, yo recuerdo muchos sectores políticos diciendo a la MASI la obstaculizan vía Ministerio Público para que no avancen los casos. Aunque la MASI había creado las fiscalías anticorrupción y los juzgados anticorrupción, pero también dependían de la firma del fiscal general, la voluntad política. Cuando se habló de la CICI, se habló también de un mecanismo de apoyo y siempre se ha mantenido apoyo. Pero la visión o la venta política que se ha dado de la CICI es una venta de investigación y judicialización. Claro. La presidenta fue claro, apoyo, definamos el apoyo. Si en el memorándum de entendimiento está quedando muy bien definido que lo que van a hacer es asesorar al Ministerio Público y respetar al Ministerio Público, entonces definamos claramente que ellos no vienen, y que la gente tenga claro, no vienen ellos a hacer la lucha contra la corrupción, que esa es la esperanza social. La esperanza social es que la CICI llegue aquí, investigue y judicialice. Sí. Entonces, digámosle a la gente, ellos vienen a apoyarnos para que nosotros lo hagamos y la gente vaya sacando de su ideario de que va a venir una comisión internacional, doctora, a judicializar lo que el Ministerio Público no puede. Yo quiero irme un poco atrás del enfoque como sociólogo ya en este caso. ¿Por qué está sonriente? No, porque a mí estas cosas no me sorprenden, no me trastornan el día, no me hacen sentirme, digamos, decaída, desesperada. No, para nada. No, porque yo lo miro como socióloga, miro estas cosas. Es correcto. Mire, el combate a la corrupción, el tema se instaló en la sociedad civil, en aquellas marchas delirantes de las antorchas. De las antorchas. Una tuvo dos detonantes. Guatemala, que estaba igualmente enardecida. Ahí empezó la... En Guatemala, y el caso del Seguro Social. Seguro Social. Esos fueron los dos detonantes. En realidad, no son los políticos los que levantan el tema, es la sociedad civil, en las calles. Mire, a mí me tocó ver, recuerdo una tarde que salió una marcha de la universidad. Nos fuimos a un edificio alto para verlo. El despliegue era delirante, era esperanzador. Una marcha de las que no mirábamos desde los años 80. Yo solo me acordé de la marcha cuando salimos a la calle, cuando Álvaro Martínez cayó, que en ese tiempo las marchas eran en el centro. Solo de eso me acordé, de ver aquella marcha desde la catedral hasta más allá del Ministerio de Finanzas. Mire, la gente salió a la calle a celebrar la caída de Álvaro Martínez. O sea, salimos a la calle. Esa marcha de las antorchas, nosotros estábamos en un edificio del Boulevard Suyapa, venía la universidad. Ver esa marcha que venía del puente hacia Emisoras Unidas, es que eso era grandioso. Así comenzó, en la sociedad. Y ahí fue que se le metieron los políticos y ahí andaban haciendo política. A eso voy. Ahí aparecían en la marcha. Sí. Yo salí a un viaje como rectora
a un encuentro de rectores. Y como uno siempre tiene la manía de ver los periódicos en línea, ¿verdad? Estábamos en Madrid. Nos había, digamos, invitado a la Fundación de Banco Santander porque becaba estudiantes de las universidades y nosotros habíamos conseguido el mayor cupo de becas que la universidad había tenido de esa fundación, la habíamos conseguido. Digamos, ellos daban 5 becas para cada macro universidad. Nosotros llegamos a conseguir 8 becas porque había universidades que no conseguían y nosotros metíamos más candidatos. Entonces nos invitó Banco Santander. Cuando yo abro el periódico y miro la marcha y las antorchas, yo vi a los de Libre en primera plana. Inclusive al presidente Zelaya con la bandera. Dije yo, ya se tomaron la marcha los políticos. Los políticos le arrebataron a la sociedad civil el combate a la corrupción. Y de ahí, un grupo de jóvenes... Y de ahí pasó la lucha de la sociedad civil, se dejó quitar el tema por los políticos. Y muchos de estos jóvenes de las antorchas ya los llamaron a cargos públicos, ahí salió la sociedad civil de la lucha. Y quedó en la esfera política. Ahora, y ahí, dije yo, esto ya se tomó cuando el presidente nombra, o sea, busca a la OEA, no es realmente porque está de acuerdo que se combata la corrupción. No, la presión social. Fue la presión social. Lo tienen agobiado. Mire, es que hubo tomas, hubo vigilias, huelgas de hambre y la gente se instaló. Raúl, en 2 meses lo hicieron temblar. O sea, yo recuerdo que el presidente llamó a una reunión a varios sectores, en nosotros como universidad, para ver que esto no lo desmonta de ninguna manera más que instalando una comisión que investigue. Ese fue nuestro comentario. Sí, sí, sí. Esto si usted cree que con represión va a ser peor, porque la gente está enardecida por lo del Seguro Social y tiene razón. Entonces, en ese sentido, ahí los políticos, voy a usar no es correcta la palabra que iba a usar, iba a decir le robaron, pero no. Los recibos cooptaron es la palabra correcta. Porque yo no quiero usar palabras peyorativas. Acapararon las antorchas. Cooptaron. Y eso causó se las quitaron. Y eso causó el debilitamiento del movimiento. Lo debilitó el movimiento y ahí, mire hoy el tema, ¿en qué esfera está el tema del combate a la corrupción? En la esfera política. ¿Dónde está la sociedad civil en el tema? Han quedado voces aisladas, pero no un movimiento. Es diferente. Y con esto cierro. Es diferente que un tema lo asuman voces a que lo asuma un movimiento social. En aquel momento había un movimiento social a favor de que se combatiera la corrupción y la impunidad. Eso terminó. Hoy no hay un movimiento social, hoy hay voces aisladas y en grupos como la coalición contra la corrupción, pero digamos, ¿a quién mueven? A nadie. A nadie. Solo permítame, voy a hacer una pausa y luego le voy a preguntar sobre eso a la embajadora. Con todo respeto, qué bueno que ella nos ayude, nos colaboren, apoyen, pero yo no estoy de acuerdo que ella quiera tener alguna injerencia en la decisión de quiénes serán las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. No creo que el embajador de Honduras en Washington, esto lo he dicho varias veces, lo llamen para ver si a Trump hay que hacerle juicio político porque quiso dar un golpe de Estado en enero y no dejar que Biden asumiera. Nunca han tomado en cuenta a ningún embajador de Honduras en Washington. La embajadora Dogu tiene varias reuniones hablando. Aquí está la rectora, don Luis León. Ellos me darán su opinión, pero yo creo que ella debe tener un cierto lugar, pero la decisión debe ser de los hondureños. Esa es mi opinión. También me dicen, las Naciones Unidas no respondió a lo que se pidió, sino que agregó una injerencia total y además intervención total del sistema de justicia hondureña. La presidenta es coherente con su posición original. Un acusador privado y un querellante adhesivo violenta todo el sistema constitucional y todos los códigos de procedimientos penales de Honduras.
La Fiscalía General de la República del Salvador acusó penalmente al expresidente Salvador Sánchez Serén por la supuesta malversación de más de 183.6 millones de dólares de fondos estatales. Una representante de la Fiscalía General confirmó en una grabación divulgada por la institución que Sánchez Serén se encuentra entre los 18 acusados por los delitos de malversación de fondos y lavado de dinero. Agregó que el juzgado Quinto de Paz desarrollaría sin que haya informado si se instaló o se aplazó la diligencia. La audiencia inicial del proceso penal en contra de los 18 personas implicadas. Entre los procesados también se encuentran Manuel Melgar y Manuel Amaya, ex secretario privado de la presidencia y ex director ejecutivo de la presidencia respectivamente. El fiscal agregó que los montos fueron desviados mediante la emisión de cheques de fondos públicos a 6 cuentas bancarias no autorizadas por el Ministerio de Hacienda y estaban a nombre de empleados de la presidencia. Para este supuesto desvío de fondos se utilizó la cuenta presupuestaria de gastos reservados en la que se manejan recursos de uso discrecional supuestamente para la inteligencia estatal, según la fuente. Este ha sido un informe para La Entrevista. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el licenciado Guzmán Reyes, todos los líderes de ese movimiento salieron como candidatos a cargos de elección y ahora enchambados todos en el gobierno, se refieren a los de las antorchas. Y voy a repetir, las Naciones Unidas no respondió a lo que se pidió, sino que agregó una injerencia total y además intervención total del sistema de justicia hondureña. La presidenta es coherente con su posición original. Un acosador privado y un querellante adhesivo violenta todo el sistema constitucional y todos los códigos de procedimientos penales de Honduras. Pero que nos explique entonces qué querían decir cuando decían una CICIG, porque eso homologaba el concepto de CICIG con G de Guatemala. O sea, aquí queremos una CICIG. Eso fue desde las antorchas. Es más, siempre descalificaron la MASIC. Siempre dijeron que todo no el era mundo decía la CICIG. Sí, la CICIG. Porque en Guatemala la CICIG con G se acusaba. Y aquí se pedía eso. Entonces, ¿qué nos dijeron en la campaña cuando se referían a una CICIG? Que no fuera como la MASIC. Pero si en esto, si nos atenemos a lo que hemos oído, que han calificado esto de ahora, esta cosa de ahora como MASIC 2.0, no es la CICIG, y nos ofrecieron eso. O sea, quizás a los hondureños nos gustan que nos engañen los políticos y nos hacemos las preguntas en el momento. Pero cuando nos decían una CICIG, que sea como la CICIG con G, era eso. Ahora, lo que a mí me sorprende, dos cosas que ya las planteé. Uno, nos dijeron por 3 periodos, o son 6 meses. Y no sabían en aquel momento que no podía trascender un convenio, un periodo, pero ahora ni siquiera es el periodo hasta el 2025, 26. Sí, ¿verdad? por eso mi criterio es la elección de los magistrados. Hasta el 2026. Sí. Y lo otro, yo creo que, y con mucho respeto, pero me imagino que hay gente que es coincidente con Libre, yo creo que cuando quien tiene que explicarnos es el gobierno, lo que está pidiendo. Ya las justificaciones que hacen otros sectores están justificando o están hablando por el gobierno, pero quien ofreció eso fue Libre en campaña. Entonces Libre está en el deber de decirnos por qué hoy responde ese memorándum de esa forma. Yo me imagino que por la experiencia anterior, Naciones Unidas dice, bueno, pero si nos dijeron que íbamos a acusar, ocupamos esto. Eso es lo que yo podría decirle. Me dicen, con todo respeto a los invitados, desde el mes de febrero fue publicada la carta y la solicitud de la presidenta, sí, coherente con su propuesta de gobierno, apoyo, no intervención ni injerencia. Todos los documentos han sido públicos. Nunca se pidió una intervención extranjera, sino apoyo al Estado. No, estamos de acuerdo. Es que yo no estoy diciendo que eso no es así. Lo que estoy diciendo, y a ver, que quede claro. Que ya desde febrero hubo un repliegue, pues. Que quede claro
Raúl y doctora, porque a veces parece que cuando uno disiente en algunas ideas es enemigo y está en contra, y no es así. Yo quiero que venga la CICI, honestamente. Y yo desde el inicio, desde febrero que salió la carta, yo he felicitado a la Presidenta por hacer ese esfuerzo de solicitarla, que no estaba en manos de ella que venga o no, y sigue sin estar en las manos de ella. Si las Naciones Unidas dicen que no viene. Entonces, ¿cuál es el plan B? Yo siempre he dicho, si las Naciones Unidas a la larga dicen no vamos, ¿cómo vamos a manejarlo internamente? Y también... Y esa parte que dicen ahí, nunca se pidió intervención extranjera, sino apoyo al Estado. De acuerdo. Y es justo lo que usted planteaba. ¿Qué será apoyo al Estado en este caso? Pero justo lo que Raúl hablaba, por ejemplo, en el caso de la Embajada de Estados Unidos. O sea, algunas cosas suenan a intervención y otras no suenan a intervención. Pero ¿qué quiero decir yo? Cuando la Presidenta escribe un tuit para descalificar la justicia argentina, ¿cómo se interpreta? O al Congreso de Perú, porque no le dio permiso de ir a la toma de posesión de Petro a Castillo, ¿cómo se interpreta? Sí, pero digamos lo que... O sea, hablando de las intervenciones. No, está bien. ¿Sí? Sí, no, pero lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Estamos de acuerdo que Honduras no puede transitar por las intervenciones internacionales, pero también hay que poner en una balanza, y es lo que cuesta a muchos sectores a veces tratar de ver las cosas objetivamente. Honduras no puede, Raúl, y no es culpa de la Presidenta Castro. Honduras no puede empujar una lucha contra la corrupción porque su sistema de justicia es incapaz. Entonces, si la solicitud de apoyo pasa por que esta comisión venga a fortalecer al Ministerio Público, venga a fortalecer al Poder Judicial, no pensemos en lucha contra la corrupción en el corto plazo, porque un proceso de rediseño de procesos de investigación y de justicia tampoco se hace en un día. Entonces, la idea en el ideario popular es, mientras pasa esto, hay un Ministerio Público capaz, con un fiscal independiente o afín, como quiera ser, mientras hay una Corte Suprema de Justicia independiente o afín, como vaya a ser, que la comisión investigue y avance en los casos. Ahora, yo sigo insistiendo, hoy UFERCO es independiente. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, el fiscal Luis Santos dijo esta semana, ayer o antier, lo vi en un programa de televisión, una entrevista, diciendo que había que derogar, por ejemplo, el pacto de impunidad. Ah, bueno, entonces, ¿a dónde se va de nuevo el problema? La amnistía. ¿A dónde se va de nuevo el problema? Al Congreso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién es el obstáculo? Pero es que creo, doctora, que está establecido. Nuestra lucha contra la corrupción ¿Quién en es Honduras... el obstáculo? O sea, si los diputados no desmontan todo ese andamiaje que construyeron desde el caso Pandora, cuando ya se vieron cercados. Mire, es que los diputados no tuvieron el mínimo, digamos, ruborizarse. No se ruborizaron, no se sonrojaron para hacer lo que hicieron. Con toda la aprobación de las leyes, es que fueron cercando a la MASIC para que no actuara. Entonces, si no lo desmontan, no hay voluntad política. Va a venir una comisión internacional con toda esa legislación que les obstaculiza investigar. Vaya, van a esperar 5 años para los casos anteriores. Entonces, ¿qué van a investigar? Oiga esta, rectora. Van a investigar a este gobierno, como lo van a investigar si hay un plazo de 5 años para que presenten los informes administrativos, y después, mire, nos siguen dando falsedades, y hay que desentrañarla. ¿Cómo va a investigar este gobierno, el organismo que venga, cómo se llame, si tiene 5 años para que el tribunal haga la investigación administrativa y después, si encuentra irregularidades, lo pasa al Ministerio Público? El Ministerio Público se puede tardar 3 meses, 6, un 10 año, años. 2 años, 5 años. O no Entonces, tocarlo nunca. ya prescribió. Una cosa Entonces, va a venir un organismo internacional, van a haber donantes, porque le voy a decir, esas misiones no las paga el gobierno de Honduras. No, cooperación. Entonces van a buscar fondos, van a venir los franceses, los ingleses, los españoles, los norteamericanos, los canadienses, que son los que dan plata. Pero van a venir y dicen, sí, hay que dar dinero. No, ¿y para qué vamos a dar dinero? Así como está la crisis en esos países,
mire, dinero de sus contribuyentes para que vengan a hacer diagnósticos de leyes. Los diagnósticos ya están hechos. Mire, este país está sobrediagnosticado en su institucionalidad. Entonces, según ese memorándum, tienen no sé cuántos meses para que revisen todo el andamiaje de las leyes. Si a Luis Santos les dijo, mire, si no derogan eso, yo no puedo avanzar. Que yo creo que hay más que eso. Oiga. Porque mire, Luis Santos estuvo diciendo que no se podía acusar. Bueno, ya, señor Luis Santos, digamos, abogado, ya usted es independiente, presente los casos. Me dicen aquí, con todo respeto, la rectora confunde lo que es una opinión pública a una intervención de un Estado. Parece que no es objetiva. La embajadora ha opinado en contra de la política interna del Estado de Honduras. Si se permite a nuestro embajador opinar sobre las políticas internas de Biden, habría reciprocidad. La embajadora fue aliada de Juan Orlando durante 2 periodos. La embajada fue aliada de Juan Orlando durante 2 periodos con el Congreso Nacional y la rectoría de la universidad. Perdón, la rectora fue aliada de Juan Orlando durante 2 periodos en el Congreso Nacional y la rectoría de la universidad. Mire, le voy a mandar ahorita un comunicado que como directora del IUPA hicimos y le voy a pedir que lo ponga en campaña, que lo ponga en pantalla. Claro. Se lo voy a mandar porque es la misma descalificación que hizo Altamirano en un programa de televisión que dijo que yo no había dicho nada del periodo de Juan Orlando Hernández. Y la verdad que no es que a mí eso me quite el sueño, pero se lo voy a mandar y le voy a pedir que lo coloque. Con gusto. Porque yo no creo que alguien del Partido Libre escriba a alguien algo así del expresidente, o sea, del expresidente Zelaya o de este gobierno. Ya está en su correo. Póngalo. Póngalo ahí, por favor. Y dice Gilberto Ríos, buenos días, Raúl. La presidenta Xiomara se manifestó solidaria porque sabe de dónde vienen esos ataques contra Pedro Castillo en Perú y contra Cristina Fernández en Argentina. De los mismos sectores que aquí en Honduras dieron golpe y con el apoyo también de los mismos gringos. Nosotros estamos bien informados del mapa político continental. Saludos a sus distinguidos invitados. Ya lo pongo. Póngame, por favor, digamos, el comunicado. Deme un minuto. Porque dicen, no, porque no dijo nada, dice, cuando estaba, vamos a ver ese comunicado y la fecha de que, y solo uno. Mire, empezamos a opinar inclusive como rectora cuando quisieron darle rango constitucional a la Policía Militar de Orden Público, cuando quisieron bajar la edad punible. Pero ese que le mando lo elegí porque le mandé 3 al diputado Altamirano. No los he abierto, no me interesa que los abra. Pero por lo menos, pues he visto que no, ¿verdad? Pero eso a mí no me preocupa, pero están en su correo. Ponelo ahí, por favor, Eddie. Mire ese correo. Mire, en el primer párrafo, grande, por favor. Mire, en el primer punto me refiero inclusive al caso de Tony Hernández. Y mire que estoy planteando, si ve la última línea, la acusación se vuelve de mayor gravedad cuando narcotraficantes testifican haber aportado fondos para la campaña presidencial del año 2013. Mire lo que estoy señalando. Mire el siguiente, la aprobación del fondo departamental. Vuelvo a mencionar, ahí está el tema de UFESIC, la MASIC, la sentencia del señor Hernández, y siga, ¿verdad? Pero si quiere lo leo yo. Bueno. Bien, aprobación del Fondo Social Departamental, la intensa búsqueda de protección e impunidad. Continuando con la práctica de antaño, la noche antes de la sentencia, Juan Orlando Hernández Alvarado, conscientes que la ciudadanía estaría pendiente del veredicto de este juicio, los diputados aprobaron el Fondo Social Departamental, una figura que viene desde el año 2006 y bajo la cual diputados acceden a millonarios fondos para uso discrecional, sin procedimiento de ejecución establecidos ni liquidación. Después que el Ministerio Público, a través de UFESIC y con el acompañamiento de la MASI, acusaron a varios diputados y diputadas por hacer uso personal de estos fondos y que se manifestaron el rechazo del ciudadano, el Congreso Nacional había procedido a cancelar el fondo departamental. La aprobación del Fondo Social Departamental y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta en el mes de octubre del presente año reduce las potestades de investigación del Ministerio Público, suspenden la investigación civil y penal que están en curso y otorga al Tribunal Superior de Cuentas atribuciones que la ley orgánica de esta institución no le confiere, debilita al Ministerio en la persecución penal
y le impide investigar cualquier responsable de manejo de fondos una vez el Tribunal Superior de Cuentas le haya extendido una solvencia finiquito. La ley aprobada por el Congreso Nacional congela y deja en la impunidad los casos judicializados y en investigación y protege para un futuro a quienes manejan estos fondos. No, y mire la crisis del sistema parlamentario. Mire la crisis del sistema penitenciario. La misma pregunta, cuando la Vetustas Cárceles, el día 26 de octubre del presente año, fue asignado Magdaleno Mesa en la cárcel llamada Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Ilama, Santa Bárbara. Sí. Conocido como El Pozo, este asesinato hubiera sido otro más dentro de los 12 asesinatos registrados si no fuese porque la víctima es parte de una de las estructuras criminales que han salido en el juicio de Nueva York y que parece vinculadas a Juan Antonio Hernández. Este asesinato ha derramado mayores dudas. O sea, y lo último, porque es mucho más largo, se refiere a la militarización del Estado cuando le dan a Sedena varios millones para que lo se ponga, digamos, a sembrar. Mire, a mí no pueden decirme que solo he escrito sobre este gobierno porque tengo la autoridad moral para decir no. Como rectora y como directora del IUPAS dijimos las cosas en cada momento, así que a mí con eso no me van a callar. Y yo sé que como no tienen forma de descalificar lo que digo, entonces lo que dicen que sí, que yo me reunía con, y es cierto, y no era rectora. ¿Y sabe qué? Que digamos que lo voy a repetir hoy. Fíjese que yo me empecé a reunir con el presidente del Congreso cuando queríamos recuperar las 8 manzanas de terreno que en un convenio de la universidad le dio a FENAFUT. ¿Dónde está el polideportivo ahora? El polideportivo, y que ese convenio se vencía el 2028 y nosotros teníamos el dinero para construir el polideportivo. Y yo recuerdo que hablamos con el licenciado Callejas, estaba en ese tiempo, el entrenador de la Rueda era, ¿no? No, era el otro. Luis Suárez. Era el anterior, con el que fuimos al Mundial, creo que era. Luis Suárez. Sí, porque era 2011. Mire, teníamos ya los planos y fuimos al Congreso y nos recibió el presidente del Congreso y nos dijo, ¿y de dónde vamos a sacar dinero para que se construya el polideportivo? No es que no venimos a pedirle dinero, nosotros tenemos ya el dinero en la universidad, lo que queremos es recuperar esas 8 manzanas. Y yo fui acompañado con el abogado general de la universidad, ahí tengo las fotografías, y si quieren que las publiquen. Y yo les dije una hora, sí es cierto, me reuní muchísimas veces por tema de presupuesto para la universidad, para el hospital y escuela, por muchas razones, y para recuperar las 8 manzanas, donde hoy está el estadio de la universidad, el estadio olímpico, que es de atletismo, y el polideportivo, porque los estudiantes no podían entrar a las canchas de FENAFUT y consumían todo el agua de la universidad para que la grama estuviera verde. Y nosotros sin agua en los baños de la universidad y cerrando la universidad porque no había agua en los baños. Entonces, miren, señores, si ustedes quieren sus canchas, digamos, ustedes riéguenlas con el agua que ustedes tienen. No es que no podemos construir pozos de agua porque no son nuestras instalaciones. Pues nosotros sí podemos darles el agua para las 7 canchas, digamos, que FENAFUT tenía ahí. A eso fui a reunirme con el presidente Juan Orlando Hernández. Y miren que ahora en el polideportivo hace los conciertos libres. Así es esto. En el polideportivo de la universidad, aquí tengo una fotografía del presidente Zelaya, ¿verdad? Para el 28 de junio, inaugurando las actividades de conmemoración, porque ahora en la universidad libre hace todo. Entonces, pues yo recuperé esas tierras. Hicimos el polideportivo y a quien le está sirviendo es al Partido Libre para sus campañas. Así es esto. Quien esté escribiendo, ojalá que esté oyendo y ojalá que estén oyendo los demás, porque a uno le toca reunirse con quien es presidente de este país. Todas las autoridades se reúnen con los presidentes, con los ministros. Sí, son las autoridades. Entonces, claro, entonces ahora viene digamos, el vicecanciller Gerardo Torres y me saca una foto del año 2015. Sí, yo era rectora y yo me reunía con los funcionarios, con todos, así como las autoridades hoy de las universidades, todos se reúnen con las autoridades, ¿verdad? Es cierto. Así es.
Así es esto. Entonces, miren, a mí no pueden descalificarme, pueden atacarme, decirme lo que quieran. A mí eso, miren, me río. Si creen ustedes que con eso me van a callar, o si creen que con eso me amargan el día, olvídense. Olvídense de eso, porque yo soy socióloga. Yo entiendo los temas del poder, yo entiendo el tema de los movimientos sociales, yo entiendo el tema del conflicto. Afortunadamente, estudié una carrera que me ha dado esa capacidad de entendimiento que además, para que no me engañen, porque no voy a traicionar lo que estudié. Y yo estudié para ser una académica, no una política. El día que yo me convierta en una política, voy a opinar como opinan ustedes, justificando las cosas. No, yo no estoy aquí para justificar nada. Estoy para desentrañar lo que desde mis estudios que he hecho me sirven al entendimiento. Yo no voy a traicionar lo que he aprendido en más de 40 años, porque afortunadamente solo me dediqué a estudiar y me hice socióloga a los 22 años en Costa Rica y he seguido estudiando. Y yo no voy a traicionar mis conocimientos y mis estudios para acomodarlos a un partido, a ningún partido. Por eso escribí lo que escribí en ese comunicado y tengo como 5 más. Pero le mandé uno que es bien representativo, porque inclusive hablo de la familia presidencial y eso es del 2019, ¿verdad? No es el 2019 y tenía un cargo. Quiero ver si alguien que tiene un cargo en este gobierno va a escribir así. Alguien que me mande, o voy a estar pendiente, si hay algún ministro, viceministro, ¿verdad? De esos que hablaban de corrupción y que hablaban de violación de derechos humanos. Quiero ver si escriben algo. No lo van a hacer. Porque, miren, ni las mujeres están hablando. Están viendo cómo maltratan mujeres, cómo asesinan mujeres. Están calladitas, ¿verdad? Porque se acomodan. ¿Cuál movimiento feminista? ¿Cuál? ¿Dónde está? Acomodadas todas, ¿no? Ahí es cuando uno demuestra si en verdad es consecuente, cuando desde el poder se actúa. Ahí es cuando uno demuestra, soy consecuente. Yo no me siento, los documentos hablan. Y yo le digo, gracias, licenciado, porque mire, aquí los ando en este celular para el momento que los necesite. Y eso, mire que hoy me doy la oportunidad para ese que está opinando, esa persona que está opinando, decirle, mire señor, aquí están mis escritos, ¿verdad? Y con esto termino, porque tampoco vine a hacer uso del tiempo para defenderme en lo personal. Pero sí, es una oportunidad para callar, o para los que sigan hablando, hablen lo que quieran. Lo que quieran. Yo tengo documentos. Bien, nos vamos. Me queda pendiente lo de la embajada. Nuevamente ya no hay tiempo. Gracias, Luis. No, un gusto, Raúl. Yo solo una conclusión de segundos. Quiero pedirle a las personas, no puedo leer todos los mensajes que me han enviado, ni lo que tienen en las redes, porque ya no hay tiempo y ha estado interesante. Gracias a las personas que me dicen que qué buen programa. Gracias. No, yo solo en un par de segundos animar al gobierno de la República a lograr ese acuerdo con las Naciones Unidas. Un acuerdo que sea intervencionista o no, garantice que en Honduras pueda haber una lucha contra la corrupción. Honduras no puede seguir transitando por la impunidad y para eso también necesitamos instituciones sólidas, un llamado a los políticos. Escojan una buena Corte Suprema, escojan un buen fiscal general, escojan buenos representantes, porque la historia después dice los errores que se cometieron. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted. Ha sido un placer que esté con nosotros. La rectora. No, solamente desear que Libre cumpla con su promesa de campaña, porque precisamente fue esa promesa la que dio expectativas en el país. Y en el momento que ellos se distancien de su promesa de campaña, las posibilidades de cambio realmente se desvanecen completamente. Yo les deseo éxitos, porque gracias. El país lo necesita y lo merece. Gracias. La doctora Julieta Castellanos, ha sido un gusto que haya aceptado nuestra invitación, al igual que a don Luis León, a ustedes por permitirnos ingresar a sus casas. No nos cambien un momento, mis compañeras y compañeros. De hoy es tu día con un previo de lo que será a partir de las 10 de la mañana, un entretenido programa. Que estén bien, gracias. Buenos días. Miren.